Nosotros estamos viendo la carta de 1 Corintios escrita por Pablo, ¿no es cierto? El apóstol Pablo escribió varias cartas en Corintios, más de hecho que las dos que nosotros tenemos. Y estamos viendo esta carta entonces llamada la primera carta a los Corintios. Y hoy vamos a ver el capítulo 5. Así que si usted tiene su Biblia en mano, puede buscar ahí el capítulo 5. Pablo deja el tema de las divisiones a un lado y cambia completamente el tema. Pero nosotros vamos a ver, él constantemente va a seguir durante toda la carta exhortando, enseñando y llamando la atención respecto a diferentes situaciones que pasaban en la iglesia de Corinto. Vamos a proyectar y vamos a leer. Usted puede seguir en la pantalla o en su Biblia, 1 Corintios capítulo 5. Y yo que normalmente acostumbro leerlo en NBI, hoy día lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, en la NTV. Estuve revisando varias y la verdad es que la forma con que la Nueva Traducción Viviente expresa las palabras de Pablo me pareció bastante bonita y que entrega mucho sentido al texto. Vamos a leer. Dice así, palabras de Pablo: me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes, algo que ni siquiera los paganos hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Ustedes están muy orgullosos de sí mismos. En cambio, deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre, en el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual. Pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual, o son avaros, o estafadores, o rinden culto a ídolos. Uno tendría que salir de este mundo para evitar a gente como esa. Lo que quise decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente y aún así se entrega al pecado sexual, o es avaro, o rinde culto a ídolos, o insulta, o es borracho, o estafador. Ni siquiera coman con esa gente. No es mi deber juzgar a los de afuera, pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado. Dios juzgará a los de afuera, pero como dicen las Escrituras, quiten al malvado de entre ustedes. Empieza a ponerse complicada la cosa. Y hay más en los próximos capítulos de Corintios. Pablo toca un tema puntual.
y empieza como con una expresión de asombro, como si estuviera impresionado, porque lo que le contaran era tan grave que ni siquiera era aceptado en la sociedad de esta época. No era siquiera aceptado fuera de la iglesia. Ahora, nosotros que estamos estudiando a Corintios, ya sabemos, la ciudad de Corinto era una ciudad multicultural, una ciudad greco-romana, en donde muchas costumbres y morales eran aceptadas. Y el problema puntual, lo que estaba pasando en la iglesia, era que un hombre, un hermano de la iglesia, estaba teniendo una relación con la esposa de su padre, con su madrastra. Es probable que el padre ya estuviera muerto, ¿ok? Pero lo que está pasando acá, con peras y manzanas, ¿no es cierto?, es que este hombre está teniendo una relación amorosa con quien fue la esposa de su padre. Y la iglesia, frente a esto, estaba haciendo vista gorda. La iglesia estaba aceptando lo que estaba pasando en medio de ellos, al invés de tratar el tema y expulsar al hombre y alejar al hombre del medio de la iglesia, ¿no es cierto? Y peor que eso, según Pablo, esta es una iglesia muy orgullosa de sus dones y talentos. Nosotros vimos en los capítulos pasados, ¿verdad? Es una iglesia que se cree muy madura, muy coherente, muy ejemplar, cuando en realidad, según Pablo, debía tener dolor y vergüenza por lo que estaba pasando. Pero yo quiero invitar a ustedes a que pensemos un poco. ¿Dónde está el énfasis de Pablo? Porque tenemos que ver el énfasis del texto para comprender el sentido del texto. ¿Dónde está el énfasis? ¿Está en el problema puntual o está en la actitud de la iglesia frente a una situación inmoral? Porque si ponemos el énfasis en el problema, lo que entonces tendríamos que hacer es lo siguiente. ¿Hay alguien en medio de nosotros que esté teniendo una relación amorosa con su madrastra? ¿No? ¿Qué hacemos con el texto entonces? Pierde sentido el texto. Porque entonces ya no puedo aplicar lo que dice Pablo. ¿Alguien? ¿No? ¿Qué hacemos entonces? Entonces, no podemos quedar en el problema puntual que está tratando Pablo, sino que en lo grave que es el hecho de que toda la iglesia lo sepa y no diga y no haga nada. Así que en ese sentido, es muy importante que nosotros no nos detengamos en el ejemplo que da el texto, porque hoy día puede ser que los problemas que escondemos o que toleramos sean otros. Y no necesariamente el mismo que está aquí en el capítulo 5 de Corintios. Entonces tenemos que ir más allá que el ejemplo que da Pablo y hacer el ejercicio de preguntarnos, ¿qué cosas son inmorales hoy en nuestro medio y que todos toleramos? ¿Qué pecados son los que nosotros resguardamos y protegemos porque no queremos tener problemas, porque no nos queremos complicar la vida, porque estamos acostumbrados a tenerlos? Porque siempre ha hecho parte de nuestras vidas. Siquiera nos damos cuenta de que son inmoralidades o son injusticias, pero están en medio de nosotros.
A mí se me ocurren algunas cosas. Por ejemplo, toleramos, y no hablo de nuestra iglesia, sino que en términos generales, toleramos, por ejemplo, pastores manipuladores que tergiversan la palabra de Dios muchas veces para decir lo que ellos quieren decir, usando versículos, usando pasajes que parecen que respaldan lo que en realidad Él quiere decir. Entonces, eso lo vemos muchas veces hoy día. Y peor, muchos de esos hombres, pastores, apóstoles, obispos, se ponen títulos estrambóticos, muchos de ellos son abusadores, de hecho. Son abusadores de los hermanos, de las mujeres, son abusadores de familias enteras. Abusan de la buena voluntad de la gente, abusan del tiempo, se meten en la vida de las personas diciendo exactamente cómo es que uno tiene que vivir. Se meten en los bolsillos, manipulan psicológicamente a la gente y a veces incluso son violentos físicamente. Y lo único que consiguen es destruir a la gente y tratar a las personas como si fueran títeres que ellos manejan haciendo y deshaciendo de las personas. Hay iglesias así. Hay iglesias que nadie puede decir nada al pastor. Hay pastores diciendo a mujeres que son abusadas por sus maridos, no haga nada, tiene que orar por su marido solamente. Cuando ese pastor lo que debiera estar haciendo es salga inmediatamente de su casa con sus hijos y vaya a Carabineros. Y como es el pastor que le dice eso, ella lo hace. Y naturaliza años y años de abuso. ¿Qué otro ejemplo se me ocurre? Hablando sobre maridos. Maridos que abusan de sus mujeres. Relaciones tóxicas. Hombres que tienen como poder en sus casas. Maridos que dicen cómo las mujeres deben vestirse o maquillarse. Hombres que controlan y deciden dónde va la esposa y a qué hora vuelve, con quiénes van a estar y así. Ahora, hay mujeres que hacen lo mismo, sí. Pero lo que más se ve son hombres. Hombres abusadores, que probablemente fueron criados y educados de manera muy, muy machista. También hay iglesias que, por ejemplo, no dejan a las mujeres pastorear. Aunque ella tenga toda la sabiduría, todo el conocimiento, el estudio, tenga el carácter necesario, pero no pueden hacerlo simplemente porque hay hombres que no aceptan que una mujer les pueda enseñar. Un machismo enfermizo, cruel, abusivo, inmoral. ¿Se fijan? Entonces, nuestras inmoralidades hoy día pueden ser otras, distintas al ejemplo que da el apóstol. El problema es que nosotros reconozcamos esto y no actuemos como estaba actuando la iglesia de Corinto. ¿Y de quiénes toleramos esas cosas?
toleramos esas cosas de gente que se cree importante, por el cargo que tiene, por la posición que tiene en la iglesia. Porque ¿cómo vamos a decir algo a este hermano si es líder? Si tiene años acá, pues yo estoy llegando recién. ¿Cómo vamos a decir algo al hermano? ¿Y cómo vamos a echar a fulano si él pone tanta plata todos los meses? Yo lo he escuchado. No podemos decir algo a este hermano, porque el hermano, ¿sabe cuánto el hermano entrega de diezmo? Se va el hermano con su familia y vamos a tener un problema. Toleramos a veces lo que es intolerable. A estos y a muchos más seguramente de otros ejemplos que a ustedes se les están ocurriendo en sus mentes, hay que echarlos de nuestro medio. No hay ni siquiera que comer con ellos, dice Pablo. Porque la iglesia, nosotros, la iglesia, no se puede dar el lujo de vivir en medio de la maldad, tolerando que las personas sean humilladas, discriminadas y tratadas indignamente. No, queridos. Todo lo contrario. La iglesia debe ser ese lugar en que todos y todas somos iguales y valemos lo mismo. Nuestras voces aquí valen lo mismo. Nuestros apellidos valen lo mismo. Aquí, en medio nuestro, no cuenta el color de piel, no cuenta dónde nací o dónde vivo, porque aquí la injusticia, la maldad y la inmoralidad no deben tener cabida. Queridos, queridas, hay que cuidar a la iglesia de no contaminarse. Hay que cuidar su santidad y hay que trabajar para que nosotros tengamos una conciencia colectiva de una cierta manera de vivir que es muy diferente a cómo viven los demás. Y Pablo usa una analogía, ¿no es cierto? Pablo habla de la levadura. Bueno, en la cultura judía, el fermento, la levadura, era símbolo de corrupción e injusticia. Así que los cristianos entonces deberían ser como panes sin fermento, como personas sin ninguna atadura con la injusticia y la desigualdad que era representada por el fermento, por la levadura en su cultura. Pablo dice, los cristianos son como ¿qué? Son como masa nueva. Son como masa nueva. Hermanos y hermanas, miren, en medio de una sociedad injusta y explotadora, la iglesia es masa nueva. La iglesia es llamada a vivir relaciones nuevas con las personas. No es posible ser hermano y seguir oprimiendo al otro. No es posible ser hermano y vivir en medio de la inmoralidad y la injusticia. No es posible ser hermana y continuar generando muerte. Y por último, para Pablo no era problema relacionarse con la gente del mundo,
Porque si fuera así, dice Pablo, tendrían que salir del mundo, ¿verdad? No podemos vivir en este mundo sin rozarnos con todo tipo de personas. Y ni siquiera es recomendable hacerlo, porque si fuera así, nosotros no podríamos testificar a los demás, ¿no es cierto? No podemos cada uno de nosotros tomar nuestras cositas, poner una mochilita en la espalda y ir a vivir en la punta del cerro porque no puedo contaminarme, porque no puedo estar con las demás personas. No es así. El problema aquí, nuevamente, era que la iglesia en Corinto permitía, bajo la idea de libertad cristiana, que un miembro de la iglesia cometiera actos que son vergonzosos. Así que ojo, las instrucciones del apóstol son para la iglesia, no son para el mundo. Así que nosotros también debemos tener cuidado, porque no podemos juzgar a otros con la misma medida que juzgamos a quienes hacen parte, sí, de la comunidad. Así que, ¿saben algo? No nos alejemos de los demás. Todo lo contrario. Pero al mismo tiempo, vivamos la vida de manera consciente, responsable, respetando a todos y todas, y no aceptemos bajo ninguna circunstancia las manipulaciones, la inmoralidad y los abusos, porque somos iglesia de Cristo, llamadas a vivir una vida diferente. Ahora, ¿queremos vivir una vida diferente? ¿Quién no? Claro que sí. ¿Y queremos que más personas lleguen al Señor? Por supuesto. Pero para eso debemos ser diferentes y no tolerar aquí adentro lo que muchas veces siquiera es tolerado allá afuera. Que el Señor nos ayude en todo esto. Porque hombres con poder hay muchos. Depende de nosotros que seamos valientes y que levantemos la voz y que digamos, ya no más. Basta de abuso, basta de vivir en vergüenza, basta de crueldades con nuestras mujeres, con nuestros niños y niñas. No. Los ejemplos pueden ser otros, distintos a del texto, pero nuestros actos deben ser los que dice el apóstol, afuera. Y si se arrepiente y cambia de actitud, bueno, nuestra actitud también deberá ser siempre restauradora, pero que primero demuestre que ha cambiado y ha sido una persona transformada por el Señor. Si no, afuera. Oremos al Señor. Estos son textos difíciles, ¿no? Textos duros. Pero para que nos demos cuenta que la maldad, la injusticia, la inmoralidad siempre ha estado. Es parte de la historia de los seres humanos. Lo que nosotros debemos hacer es decir, basta, esta es la iglesia de Cristo. Aquí las cosas son diferentes, porque aquí reina el Señor. Amén. Dios y Padre Celestial,
Gracias te damos por textos como estos, Señor, que nos desafían a mirar de frente los errores que quizás hemos cometido como iglesia históricamente, Señor, pero que nos desafían a cambiar, a dar el golpe de timón, a no seguir en el mismo camino desde donde venimos, aunque sea un camino que lleva años, aunque sea un camino naturalizado. No, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú nos has llamado a ser valientes y a levantar la voz y a terminar con la injusticia y con las inmoralidades y sacar la maldad de nuestro medio, Señor. Porque somos llamados a ser santos, Señor. Somos hijos e hijas tuyas, Señor. Y no podemos vivir, Señor, tolerando lo que no está bien. Haznos herramientas en tus manos, Señor, para que el mundo sea transformado, Señor. Porque nosotros sabemos que para que el mundo sea transformado, nosotros primeramente tenemos que ser transformados, Señor. Haz de esta iglesia, Señor, aquí en Quilicura, Señor, una voz potente, Señor, en el mundo que está allá afuera, Señor, partiendo por nosotros que estamos aquí adentro, Señor. Porque creemos que la vida del cristiano y de la cristiana debe ser diferente a la vida de los demás. Danos esa gracia, Señor, danos ese amor por los demás también, Señor. Danos la disposición y el tiempo necesario para poder hacer tu obra, Señor. Haznos ayudadores tuyos, Señor, y cambia nuestras vidas, Señor. Y si hay algo adentro de nosotros, Señor, que no está bien y que debe ser transformado, Señor, aquí estamos nosotros, Señor. Que de tu Espíritu Santo, Señor, venga con libertad, Señor, y que nos guíe y nos guarde en todo el tiempo, Señor, para que de esa forma, Señor, nosotros podamos decir: soy un hijo, soy una hija de Dios. Sé mis derechos, sé que en el Señor hay justicia, sé que en el Señor hay igualdad, hay equidad. Sé que en mi Dios hay paz y hay buena voluntad. Ayúdanos en todo esto, Señor, por favor. En el nombre de Jesús. Amén.